El tema que elegimos es bien interesante porque da cuenta un poco también del ambiente que se está empezando a vivir dada la próxima instalación de la Convención Constitucional. En simple, para tratar de explicarlo y que pasemos al impacto que tiene, eh, tuvimos una elección de constituyente que estuvo principalmente marcada por la alta votación que tuvo la lista extra partidos políticos tradicionales. O sea, en su minuto se dijo la elección parlamentaria, la elección constituyente, quienes perdieron esa elección fueron los sectores que han gobernado Chile los últimos 30 años. Y eso es una realidad. Chile Vamos perdió un 40% de sus votos, teniendo mucho menos del tercio de los constituyentes, que era lo que esperaba. Y la ex concertación, vale decir, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana, también estuvieron muy lejos, perdieron el 60% de sus votos y tienen en suma apenas 20 constituyentes. Uno tiene partidos históricos como la Democracia Cristiana con 2 constituyentes. O sea, el colapso de los partidos institucionales de los últimos 30 años fue brutal y eso llevó a su vez a una amplia votación de lo que se denomina la lista del pueblo, que hoy día es la lista de los pueblos, y que obtuvo una votación bastante alta. Hoy día tienen más de 25 constituyentes, hay otros independientes que se han ido anexando, y el tema que elegimos hoy día es de especial importancia porque ya hubo una declaración de una lista de 34 constituyentes, que en el título le pusimos los 34 constituyentes díscolos, eh, que han dicho que básicamente lo que quieren es cambiar las reglas de funcionamiento de la convención. Nosotros sabemos que la convención constitucional va a empezar a trabajar producto del acuerdo político del 15 de noviembre, que en tiempos de crisis de violencia, de mucha movilización social, lo que la clase política resolvió fue intentar darle una salida institucional a la crisis. Y eso fue el acuerdo del 15 de noviembre. Y ese acuerdo propuso un itinerario constituyente, que tenía un plebiscito de entrada, que fue el de la prueba de rechazo que tuvimos en octubre, que inicialmente en abril, que tenía la elección de los convencionales constituyentes, que fue lo que tuvimos hace un par de semanas, que tenía el trabajo de la convención constitucional y que finalmente tenía un plebiscito de ratificatorio. Esa convención constitucional, para entender la gravedad de lo que dicen los 34 constituyentes, no es una asamblea constituyente soberana como se conoce en otros países del mundo, como ha sido, por ejemplo, el caso de Venezuela. Es decir, no era una asamblea constituyente que tenía en sí misma todos los poderes porque era manifestación de la soberanía nacional y por lo tanto podía pasar por encima del poder ejecutivo, vale decir, del presidente que existía o del Congreso de la época. La convención constitucional que en Chile elegimos estaba desde un comienzo limitada a algunas reglas, tenía ciertos límites materiales que no podía traicionar. Y dos elementos cruciales de esa cuestión, de ese acuerdo, fue primero la hoja en blanco, que fue propuesta por grupos de izquierda. Oye, aquí queremos una hoja en blanco, que en simple es, queremos discutir la constitución desde cero y no con el texto constitucional actual. La otra fórmula hubiese sido, oye, en base a lo que tenemos vamos viendo si nos gusta o no nos gusta. No, lo que queremos es una hoja en blanco, es decir, partir de cero y ir discutiendo. Y el segundo es la regla de los 2 tercios. Y este es el elemento crucial que los 34 constituyentes díscolos quieren derribar. La regla de los 2 tercios no es un capricho o algo que se eligió al arbitrio simplemente de los que firmaron el acuerdo el 15 de noviembre. Los 2 tercios, o en general, esto de que existan quórums más altos para aprobar reglas constitucionales, es algo común en las constituciones de todo el mundo. La constitución es la ley de leyes, organiza las distintas leyes, le da validez a las normas inferiores a la Constitución y por lo tanto, entendiendo que tiene que regir por más años, que es importante, que define el modelo de sociedad que tienen los países, es que se hace necesario que su modificación sea por más que el 50% más uno, porque eso podría ser un cambio constitucional conforme a cómo varían las mayorías en el Congreso, y entonces se exige 2 tercios. Los 34 constituyentes plantean primero terminar con la regla de los 2 tercios. Es decir, no limitar la convención constitucional a los 2 tercios, que fue una regla que puso una clase política delegitimada, que fueron los parlamentarios del 15 de noviembre. Segundo, que para partir trabajando había que partir por liberar a los que ellos denominan los presos políticos de la revuelta, vale decir, aquellas personas que hoy día están en prisión preventiva o enfrentando algunos procesos judiciales por hechos delictivos en los marcos de la crisis social. Y finalmente plantearon que la Convención Constitucional en definitiva tenía que ser una asamblea soberana, es decir, una asamblea constituyente que no tenga ningún límite y que sea capaz de arrogarse todos los poderes del Estado porque sería una manifestación del poder del pueblo, ¿no? Y ellos se denominan a sí mismos la lista de los pueblos, ¿no? Y esto es muy grave, entre otras cosas porque la clave del éxito del proceso institucional que partió Chile y con el cual uno puede tener opiniones favorables o contrarias, yo era los que creía que este era un proceso perjudicial para Chile porque me parecía que sumía a Chile en un proceso de inestabilidad muy tremendo, pero además
validaba la idea de que la constitución vigente era la causa de todos los problemas, siendo que a mí me parece que es absolutamente al revés. La clave de este proceso, que ya está instalado, que ya ganó la prueba y que ya elegimos convencionales constituyentes, es precisamente que se guíe, que se encauce a través de la institucionalidad y a través del respeto a las reglas que nos pusimos. Porque las reglas que le dimos al proceso constituyente lo que permiten es que el país establemente, sin derrumbar los cimientos más básicos de la vida social, puede hacer los cambios que está buscando. Si hoy día gran parte de la población legítimamente quiere una nueva constitución, lo que se acordó en Chile fue que a través de distintos mecanismos seamos capaces de modificar esa constitución, pero manteniendo cuestiones fundamentales. Cuando uno ve los límites que tiene la Convención Constitucional, son límites absolutamente de sentido común. Primero, la Convención tiene que garantizar que lo que se va a respetar es la idea de que Chile es una república democrática. O sea, simplemente que Chile vive en una democracia y que hay Estado de Derecho, es decir, que las leyes rigen al poder. Segundo, la Convención tiene que respetar los tratados internacionales, vale decir, aquellos acuerdos que Chile pactó con el mundo, la Convención no puede salirse de ellos, porque es un compromiso que tomó el Estado de Chile, no un partido político, no el gobierno de Piñera, no el gobierno de Chile, el Estado de Chile tomó su compromiso. Y en tercer lugar, la Convención Constitucional no puede modificar las sentencias firmes que ya existen. Es decir, si alguien está condenado por una sentencia firme y ejecutoriada, la Convención no puede empezar a liberar gente o a echar para atrás la sentencia. Curiosamente, varios de estos puntos son los que hoy por hoy están cuestionados por estos 34 constituyentes díscolos. Porque mal que mal, lo que está en juego en las declaraciones de estos constituyentes es la democracia representativa en sí misma. Lo que ellos buscan es mediante vías democráticas, como lo es ir a la elección constituyente, salir elegido y estar en la convención, radicalizar la democracia, de modo tal de que no se someta a límite. Lamentablemente en los últimos años, Francisco, y con esto cierro la introducción, hemos entendido la democracia simplemente como un sistema a través del cual votamos y elegimos autoridades. Y la democracia es un sistema mucho más que eso. La democracia no solo implica elegir la autoridad democráticamente, que es una victoria de las personas, pero que se remonta a muchos siglos de vida del mundo atrás. La democracia también es un sistema ordenado de reglas que pone límites al poder, porque de lo contrario, nosotros podríamos tener una convención constitucional sin límite alguno, capaz de pasar por encima de todos los derechos de las personas. Por eso el gran triunfo del Estado de Derecho es sujetar el poder a los límites, a las reglas jurídicas, a las normas. Esa es la sujeción del poder al derecho, es que el poder no sea ilimitado. Y eso es una democracia representativa constitucional. Y lo que está en peligro con declaraciones como la de los constituyentes díscolos, de estos 34 constituyentes, es precisamente eso. Es la idea de que nosotros votamos por personas que en un órgano de conversación, de diálogo, de llegar a acuerdos, nos representan, hacen valer y manifiestan nuestras ideas. Lo que ellos buscan es que esto sea un asambleísmo, que todos participen directamente, que la representatividad no tenga legitimidad, que las reglas que los parlamentarios, por los que votaron 7 millones de chilenos hace solo 3 años, no valgan sus acuerdos porque a ellos no les gustan. Y la democracia no es hacer funcionar las instituciones de pinta nuestra, sino cuidarlas precisamente para preservar los derechos de todas las personas. Y por eso esto es un punto muy importante. Cuando uno se la juega por la regla de los 2 tercios, siendo que a muchos no nos gustaba el proceso tal y como es, uno no lo hace por defender intereses, lo hace porque la regla de los 2 tercios es una garantía de que primero se va a dialogar y llegar a acuerdos que efectivamente representen una constitución que sea, como dicen algunos, una casa de todos, una casa común. Pero además, porque esa regla de 2 tercios lo que dice y lo que implica es que si es que se quiere hacer un cambio radical o sustantivo que impacte el modelo de desarrollo que tenemos, bueno, tiene que ser dar cuenta de un acuerdo muy amplio de personas, porque sería muy absurdo y muy poco seguro para el país, dañaría gravemente su estabilidad y sus posibilidades de progresar socialmente, que porque un año el Congreso lo gana cierto sector y al otro año el Congreso lo gana otro sector y al año siguiente no lo gana ninguno de los dos, sino un tercer sector, como podría ser la lista del pueblo, estemos cambiando las reglas fundamentales de la convivencia chilena. Sería, por ejemplo, para terminar, muy absurdo y daría cuenta de una falta de certeza jurídica muy grave que el Congreso mañana, por el 50% más uno de los votos, es decir, porque una vez se pusieron de acuerdo, puedan expropiar los fondos de pensiones de los trabajadores y pasarlo a manos del Estado. No, para eso lo que hace una democracia constitucional es establecer reglas de quórums más altos para que les cueste más, para que tengan que ponerse de acuerdo y para que efectivamente las decisiones que se tomen den cuenta de el apoyo y la legitimidad de amplios grupos. Eso es lo que está en el fondo de lo que plantean los constituyentes. Haciendo una analogía con el pasado, un poco como la visión de Allende, que en el fondo representa
respeto las reglas hasta que me llevaron a mí al gobierno, pero una vez ahí yo ya no tengo que reconocer la democracia, simplemente reconozco la democracia como mi forma de llegar a un gobierno porque sí representa, pero una vez en ese gobierno yo ya soy la voz del pueblo y en base a eso puedo modificar todo lo que yo quiero, ¿o no? Un poco haciendo como analogía a lo que estáis diciendo. Absolutamente. Hay Un un poco... video hay un video que estuvo dando vueltas de Gonzalo Arenas, que es un abogado y académico de la Universidad de San Sebastián, que plantea muy bien cuál es la herramienta que grupos como estos utilizan, ¿no? Porque en el fondo lo que se hace es poner una máscara democrática, es decir, yo estoy dispuesto a ir de candidato, seguir las reglas que me implican ser candidato, reglas de todo tipo, de financiamiento, de competición, de los cupos, de los pactos, etcétera. Pero una vez que soy elegido con esas reglas, desconozco las reglas y radicalizo los medios democráticos para que funcionen al modo asambleísta. Hay un libro que se llama La democracia CDA, de Mauricio Rojas, que fue ex ministro de Cultura, pero que fue mirista en su juventud y que hoy día es liberal, que publicó Res Pública, que se trata precisamente de la democracia CDA, estudios sobre la democracia, el populismo y la utopía socialdemócrata, y entre los puntos que él plantea que dan cuenta del debilitamiento de la democracia, es precisamente estos grupos radicales que utilizando la democracia la terminan por radicalizar, que es un poco lo que tú planteas, ¿no? Yo estoy dispuesto a ocupar los medios que la democracia me da hasta que llego al poder y una vez en el poder modifico lo existente, desconozco las reglas, mi poder no se sujeta a ningún límite, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, muchas veces, y por eso es muy importante un punto, ¿no? Algunos dicen, oye, no se puede derrotar al gobierno, no se puede, el gobierno democráticamente elegido no puede caer. Eso es parcialmente verdad, porque, por ejemplo, solo para un ejemplo histórico, para que vean lo absurdo que es, Hitler fue elegido democráticamente. Y nadie estaría de acuerdo en que el gobierno de Hitler no podía caer, porque los gobiernos no solo tienen que ser elegidos democráticamente, tienen que actuar y administrar el país conforme a las reglas que lo limitan, que en simple es la Constitución. Entonces, de ahí la importancia de la democracia representativa constitucional tiene estas dos patas, las elecciones, pero también en el ejercicio del poder, sujetarse a las reglas que el poder limita, porque si no, tenemos en buen chileno la juega en pelota. Yo me llevo la pelota para mi casa y hago una vez en el poder lo que quiero porque no estoy sujeto a ninguna regla. Y eso es lo que un poco se ve en el tema de estos constituyentes. No sé si quería agregar algo más sobre el tema de ello, o si no, preguntarte, ¿qué opinas tú de, porque saltó la derecha un poco, los representantes constituyentes de la derecha a decir que esto era grave, saltó un centro izquierda también a decirlo, pero varios constituyentes de izquierda o centro izquierda dijeron, no, bajémosle perfil, esta declaración no fue tal. Hay una exageración en la declaración y no es tal lo que están tratando de decir. ¿Cómo observáis ese tipo de declaraciones? ¿Son sinceras? ¿Realmente se exageró con lo que dijeron esta vocería? ¿No era tan así? No sé, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Mira, acá hay harto elemento. Lo primero es que yo creo que la declaración es grave por dos razones. Uno, por el fondo, es decir, porque efectivamente acá hay un interés de derribar las reglas que rigen este proceso y por lo tanto es gente que, siendo candidato y convencionales constituyentes, hoy día no quieren cumplir la regla. Yo lo dije en su momento en la radio, pero la única razón por la cual estas personas tienen opinión y hay alguien pescándolo es porque son constituyentes elegidos con las reglas que no les gustan. Si no fuese por este acuerdo del 15 de noviembre, que ellos llaman espurio, ilegítimo, ellos no estarían donde están hoy día. Entonces, si el acuerdo del 15 de noviembre es ilegítimo, que ellos no juren como convencionales constituyentes, no vayan a la convención constitucional, no reciban su sueldo, porque todo ese acuerdo es ilegítimo. Pero obviamente ellos consideren legítimo lo que les molesta y están dispuestos a aprovecharse los privilegios de lo que no les molesta. Entonces es una situación muy absurda. Pero además es relevante y es grave la declaración porque si estos fuesen 4 constituyentes aislados, tú puedes decir, ok, están dando la hora. Pero cuando tú tienes 34, 35 constituyentes en la misma línea, tú te das cuenta que esto es algo que puede tener cierta relevancia. Ustedes saben que en la Convención Constitucional necesita 2/3 de los constituyentes, es decir, alrededor de 110 constituyentes, 105 constituyentes, para alcanzar acuerdo para integrar textos. O sea, si yo digo, oye, estamos de acuerdo en que los padres tienen el derecho preferente a elegir la educación de sus hijos, tengo que juntar 2/3 de la convención para escribirlo, porque estamos en la hoja en blanco. Pero hay una norma que te dice que 1/4 de los convencionales constituyentes pueden ir a la Corte Suprema
para alegar infracciones al procedimiento de trabajo de la convención. Es decir, la convención su primera pega hace un reglamento para ver cómo van a funcionar, es decir, como un mapa operativo de cómo va a trabajar la convención, y si hay infracciones a ese reglamento, yo puedo ir a la Corte Suprema con un cuarto de los miembros de la convención. Bueno, los 34 constituyentes están ahí, ¿no? Entonces tienen estos mecanismos de acción y pueden ser una fuerza relevante, ¿no? Hay grupos de centro izquierda, una centro izquierda democrática, más moderada, que no se avergüenza de los últimos 10 gobiernos de la historia de Chile y de los últimos 30 años que han estado en el poder, que ha salido a condenar con mucha claridad estas declaraciones. Ahora, el problema de eso es que cuando uno mira a los personajes, uno dice, bueno, esto no pesa nada, porque tú veis con el respeto que se merecen a personas como Soledad Alvear y otros que son de una generación que está absolutamente de salida, que hoy día no tienen la legitimidad ni la representatividad popular como para decir, oye, ellos representan un gran mundo. Ellos hicieron un punto, me parece valioso, pero hay que atender a la centroizquierda o a la izquierda chilena, no de la lista del pueblo, no frente amplista, que hoy día está absolutamente tironeada por ese grupo, ¿no? Cuando tú me decís, oye, hay grupos que han dicho, bajemos el perfil, no es tan grave, bueno, porque ellos se han visto presionados por esta izquierda nueva, más refundacional, más radical, más extrema, desde hace mucho tiempo. Entonces, y además en esto hay una cuestión de coherencia. Estos grupos de centroizquierda fueron los mismos parlamentarios que cuando podrían haber solucionado el tema constitucional en el Congreso dijeran, mira, nosotros no somos legítimos, no tenemos la legitimidad, así que vamos a generar un Congreso paralelo para que vea este tema. Eso lo que hicieron fue simplemente chutear una responsabilidad que recaía en ellos. Entonces, a mí me hace sentido que hayan grupos de izquierda, no de la lista del pueblo, no frente amplistas, no comunistas, pero de una izquierda socialista, por ejemplo, que hoy día digan, oiga, no es tan grave lo que están diciendo, porque no pueden enemistarse con ese grupo, porque van a querer llegar a acuerdos con esos grupos de izquierda dura, porque han estado políticamente tironeados en los últimos 2 años, desde que fue la crisis del 18 de octubre, por esos grupos. Entonces, no pueden cortar puentes, no pueden quemar los puentes, mal que mal, porque en algún minuto van a querer trabajar juntos, ¿no? Y no hay que olvidarse una cosa, y con esto me callo. La lista del pueblo, o los independientes, obtuvieron muchos votos, pero además obtuvieron muchos escaños en la Convención Constitucional, es decir, muchas personas elegidas porque para esta elección, para la convencional constituyente, se acordó, a través de una ley que hicieron los diputados, que que los independientes podían ir en pactos y que sus votos se sumaban. Es decir, que ir independiente era como ir en un partido, de modo que mis votos sumaban los unos a los otros y yo podía arrastrar a distintos candidatos. Nosotros en Respública, que es el centro de estudios que trabaja junto a la Fundación Chile Siempre, hicimos un análisis de cómo hubiese sido la elección sin ese elemento, es decir, sin que sumaran los independientes y sin los escaños reservados. Y la verdad es que Chile Vamos obtiene el tercio, la Concertación obtiene un tercio y los grupos de la lista del pueblo se quedan reducidos a una mínima expresión, porque al final hicimos un chanchullo, dijimos, oye, los independientes, y da lo mismo lo que piensen, si están de acuerdo entre ellos, van a sumar. Y por lo tanto pusimos arreglamos el sistema para que hubiese la mayor cantidad de independientes posible. La gente votó por independientes porque se instaló la idea de que los independientes eran puros por sí solos. Y bueno, sumaron votos entre ellos y hoy día es una fuerza relevante en la Convención Constitucional. Pero si uno piensa, es difícil que en el Parlamento se replique la votación de la lista del pueblo si es que no está esta regla que les comento de sumar entre los independientes. Tampoco es que la lista del pueblo tenga un candidato presidencial muy fuerte, de hecho no lo tienen. Entonces, te das cuenta que más que un fenómeno político demasiado instalado, puede haber sido también el producto de un acuerdo que fue el que los independientes sumaran y que fue un acuerdo liderado, entre otras personas, por los grupos de izquierda, con el lamentable patrocinio, aunque no novedoso, del gobierno. Entonces, también ellos se tienen que hacer responsables de lo que generaron. Y por lo tanto no pueden quemar puentes ni salir a condenar con tanta fuerza las declaraciones de estos 34 díscolos. Ya, o sea, tú compartí a mí mi visión cuando veo las declaraciones es también eso, que no quieren quemar puente con los díscolos, pero sí entienden la gravedad de estas declaraciones. Uno también ve a las mismas personas que están de Chile Vamos también bajando las revoluciones porque son imposible llegar a conversar con la convención. Si uno Claro. arma mala sangre de entrada, la posibilidad de conversar ya está difícil. O sea, bueno, Marcela Cubillo ya llegar a conversar ya va a estar complicado porque venís muy cargada. Claro. De hecho, yo le tengo como fe a la Bárbara Rebolledo porque está en Evópoli, venía a la televisión y no está cargada. Entonces yo creo que esto un poco ya pasando como la visión general, yo creo que esas figuras van a jugar un papel clave
porque son más cercanas a la gente del pueblo, la veían en la televisión y más encima no vienen muy cargadas y en el fondo ellas también van con la idea de decir nosotros vamos a aprender acá y no vengo con ninguna verdad, cosa que la Marcela Cuyón que lo diga les cuesta creérselo, una persona que viene muy, muy informada en el tema. Entonces, un poco tu visión de cómo crees que van a comulgar estas distintas posturas y también quizás un poco regala la respuesta, pero ¿quién te imagináis que va a ser como el nexo? ¿Quién podrá jugar un papel como para unir esta extrema y esta derecha y lograr llegar a acuerdo y que en el fondo la derecha exista? No la planen absolutamente. Es un desafío, va a estar difícil, la derecha va a tener que entregar casi todo, yo creo, va a estar bien difícil levantar puntos, pero ¿a quién te vi un poco jugando ese rol? A mí pasaba un poco que cuando se creó Evópoli uno pensaba que iba a ser como una figura más de centro derecha y iba a ser un aporte. En las elecciones a Evópoli le fue mal, en las elecciones de concejal y todo, o sea, no levantó grandes, un poco cuando yo veo las figuras de Evópoli, como que uno siente que no levantó figuras nuevas de centro derecha, sino que más bien le quitó público a RN y por ahí se fue metiendo, pero no fue, es como esta apuesta que era de yo vengo a levantar gente de centro. Entonces, no sé si tú veis un poco las figuras de Popoli jugando ese papel que siempre se trataron un poco de ligar de la derecha y mostrarse más centro, o quién te imagináis que va a tener la posibilidad de ser un poquito más de nexo ahí. Yo creo que hay que primero como asumir la realidad, ¿no? Y la realidad es que la composición de la Convención Constitucional es muy compleja. Pues tú tenías este grupo de 35 constituyentes que lo que han dicho es que con la derecha no van a hablar. O sea, tú tienes que sacarlos del acuerdo, porque no va a ser muy difícil. Ahora, ellos van a tener un problema, que no son un tercio tampoco, entonces de algún modo van a tener que o proponer algo, en fin. Yo creo que en esto van a haber muchas mayorías líquidas, ¿no? En un tema van a estar de acuerdo dos tercios, en otro tema va a ser otros los dos tercios que van a estar de acuerdo, y en algunas la derecha va a formar parte de ese acuerdo, y en otros la derecha tiene que rechazar nomás, ¿no? O abstenerse, o en fin, o estar de acuerdo con el punto de fondo y ganar algo en la pasada, o sea, va a requerir mucha inteligencia para ser capaz de negociar, porque tú hoy día perdiste el poder de veto o el poder negociador, es una realidad, ¿no? Y en ese sentido, cuando uno hace la suma aritmética de cómo nos da, sumando a los socialistas, a la democracia cristiana y al Partido por la Democracia, apenas llega ahí el tercio. Para vetar lo que el Partido Comunista, el Frente Amplio y los independientes te quieran sumar. Entonces, yo creo que hay que apostar aquí a figuras, ¿no? Yo creo que hay muchos candidatos o constituyentes electos que hoy día están con la fiebre de la elección, o sea, que se creen el oro, o sea, se creen lo mejor del mundo porque salieron electos. Yo espero y tengo esperanza de que en la Convención Constitucional ellos bajen un poco la revolución. Estoy pensando en la Pati Politzer, en Benito Baranda, en Pato Fernández, o sea, gallos que son relativamente sensatos, no son de derecha, son de un mundo más progresista, de centro izquierda, pero con los que uno debería poder conversar y acordar cuestiones razonables. Yo espero que ahí hayan 5 o 10 personas que te permitan sumar. Lo mismo espero en el PPD, en gallos como Fuad Chaín. Yo creo que para ellos el peor negocio es que la izquierda dura se los coma porque van a desaparecer. El otro día alguien me preguntaba, ¿y tú crees que esto los independientes lo van a replicar para la elección parlamentaria? Por ningún motivo, porque a Chile Vamos no le convenió y a la centro izquierda tampoco. Entonces, si la concertación quiere desaparecer, que hágalo en los independientes, pero como no quieren desaparecer, no lo van a hacer. Ahora, es importante lo de la figura que tú planteas, Francisca, yo creo que es crucial. Yo en la UDI creo que hay que combinar perfiles. Un perfil es el perfil Tere Marinovich o Marcela Cubillo. La Tere Marinovich va a ser la que va a marcar el punto, y con mucha claridad, en lenguaje muy claro e incluso absurdo, pero que va a decir, oye, nosotros estamos en esto. Clave. Marcela Cubillo, clave, Marcela Cubillo le va a dar contenido a ese mensaje. Va a decir, mira, estamos en eso, pero porque A, B, C, y con la valentía propia de la Marcela. Yo creo que la Marcela hoy día es la mejor constituyente de centro-derecha para interpretar las ideas de la centro-derecha. El punto es que los objetivos son múltiples. Hay otros que teniendo ideas muy claras y siendo extraordinario liderazgo, van a cumplir un rol fundamental. Estoy pensando en Rodrigo Álvarez, que es un político de primer nivel. Rodrigo Álvarez es un gallo con ideas muy claras, pero que además es capaz de dialogar, la gente sensata le reconoce un nivel intelectual potente y por lo tanto va a ser un buen elemento. Rodrigo Álvarez fue elegido una especie de jefe de bancada de la UDI para la Convención Constitucional. Yo creo que él va a poder dialogar con grupos socialistas, del PPD, de la DC, y espero que cumpla un rol. En Renovación Nacional, quien iba a hacer ese trabajo era Cristian Monker. El punto es que Cristian Monker hoy por hoy no representa a nadie. Está bien, sacó votos, pero fue arrastrado por Tere Marinovich, es un exministro del gobierno, entonces eso le pesa mucho.
Y yo creo que los convencionales de RN no están tan atrás de la figura de Monker. Yo creo que quizás ese labor lo puede jugar alguien como Bernardo Fontaine, que además puede aportar siendo economista. Yo creo que hay un elemento importante. Y en Evópolis me parece que este rol lo va a jugar de todas maneras Hernán Larraín, que por pensamiento tiende más al centro, más al liberalismo, y por lo tanto puede tratar de tender puente. Ahora, en esto es importante tener distintos elementos, como te comentaba, porque hay temas en los que vaya a tener que morir con las botas puestas. Aunque te pasen la planadora los 2/3 de la izquierda, tú tienes que morir. Y para eso el rol de Marcela Cubillo, Tremarino y de gente con ideas muy claras es muy valiosa. Yo además destaco algunos liderazgos que creo que pueden contribuir con el lenguaje de los nuevos tiempos. Estoy pensando en Richie Neumann, que salió electo, en Eduardo Cretón, que salió electo por la Araucanía, gallos jóvenes que entienden los nuevos tiempos, entendieron las nuevas campañas y ya van a ser capaces de llegar muy bien. Pero aparte de la convención, eh, necesitamos urgente una sociedad civil muy empoderada. O sea, el derecho preferente de los padres a elegir la educación de su hijo no lo van a defender solo los constituyentes de la centro derecha. Tú vas a necesitar a los colegios particulares subvencionados muy activos, los rectores de los colegios, los sostenedores, a los apoderados, centros de padres, centros de alumnos, fundaciones, movimientos, exigiéndole a la convención, exigiéndole bien a través de la participación ciudadana, a través de puntos políticos, no rodeándola como pretende la extrema izquierda, sino permitiendo que hagan su trabajo, pero marcando puntos, presionándolo en el buen sentido de la palabra, para que sean capaces de recoger los puntos que efectivamente la ciudadanía quiere. Entonces yo creo que eso lo clave es hacer también una sociedad civil muy potente, Francisca, porque si no, van a pasar dos cosas. Uno, puede que se replique que la Convención Constitucional termine siendo un Congreso 2 en el sentido que la gente no se siente interpretada, porque lo resuelven todo entre ellos. Los mecanismos de participación, aunque no sean vinculantes, sino consultivos o de opinión, son súper valiosos. Y en eso hay que replicar fórmulas de la izquierda, Francisca. Cuando uno va a las comisiones, nosotros en Chile siempre nos toca ir a comisiones del Senado y la Cámara, y tú tenés que la izquierda tiene inscritas 14 organizaciones para exponer y la derecha tiene 2. Y tú, ¿y estas 14 organizaciones qué son? Generalmente es un gallo que tiene 2 trabajadores, o sea, no es una fundación gigante, no, pero tiene muchas marcas y hacen la pega. Entonces, eso para la convención va a ser clave que nosotros lo hagamos, porque hay ideas nuestras de sentido común, que la buena parte de los chilenos creen, como es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, como es la libertad de emprendimiento, como es, por ejemplo, cosas como la autonomía del Banco Central, que hoy día está prácticamente instalado de punto de vista social, son cosas que vamos a tener que defender con la gente, ¿no? Porque cuando alguien le diga, oiga, nosotros queremos cerrar los colegios particulares subvencionados, queremos insistir en la tómbola, que usted se inscriba en un sistema aleatorio para ver dónde viene su hijo, no, si los chilenos no quieren eso, ya lo dijeron. Esa fue una de las razones por las que el presidente Piñera ganó la elección. Fue una de las razones por las que los papás de los colegios particulares subvencionados salieron a marchar contra la Bachelet. Fue una de las razones por las que Admisión Justa tuvo tanto tiempo en discusión, porque los chilenos, en temas que nosotros son de nuestro ideario y que le hacen sentido a los chilenos, tenemos que trabajar codo a codo con las organizaciones de la sociedad civil para hacer los puntos en la convención. Entonces, ahí va a tener que haber una pega muy coordinada entre nuestros convencionales, pero también desde la sociedad presionar para que esa idea, esos principios, esos derechos fundamentales estén ahí y no solo tengamos a la CUT, al colegio médico, al colegio de profesores pidiendo cuestiones. ¿Verdad? Richie. Es que quería hacer una pregunta cortita. Claro. Esto de los 2/3, ¿se puede cambiar antes de haber cambiado la Constitución? Porque igual encuentro como importante que tenga que haber un quórum más o menos, o sea, que no sea llegar y cambiar las cosas, porque si sacan los 2/3 y fuera más fácil, estaríamos en problemas, ¿o no? Sí, mira, por esto es muy importante, yo he tratado de transmitirlo, pero no sé si me están pescando. La discusión hoy día en Chile está absolutamente presidencializada. Lo importante es quién gana la primaria, quién va contra Jadwe, quién compite contra Proboste, si Lavino Sichel, qué hace José Antonio Kast, pero lo más relevante que se viene es la elección parlamentaria. ¿Por qué? Porque las reglas de la Convención Constitucional las define el Congreso. Entonces, lo que hizo el Congreso el año pasado fue, en la Constitución, que la debo tener por aquí, insertó un nuevo mecanismo de reforma constitucional, que es el proceso constituyente. Ese proceso, como les comentábamos, está limitado a esta idea de los 2/3, se tienen que acordar por 2/3. ¿Qué puede pasar? Que el Congreso, por 2/3, decida modificar los 2/3. Y diga, oye, tenemos 2/3 los votos en el Congreso, así que vamos a hacerlo por mayoría absoluta. Ahora la convención va a ser 50% más uno. Y para eso, nuevamente, es importante, claro, y para eso nuevamente es importante tener
muchos, muchos y buenos parlamentarios. Entonces, ¿pueden modificarla? Sí. Ahora, necesitan 2/3. ¿Es difícil? Sí. ¿Puede pasar? Sí, porque es tan líquido el escenario político que, claro, hace 2 años yo te hubiese dicho que era imposible que Chile estuviese por optar por un candidato comunista. Bueno, hoy día es posible. Y hace un mes creíamos que Pamela Giles iba a ir a segunda vuelta y hoy día Pamela Giles no marca ninguna encuesta. Entonces, hay que ser muy claros para entender que la elección parlamentaria se juega parte de la estabilidad del proceso constituyente. Y yo creo que la gran discusión que viene y la gran pugna de poderes que viene de ahora en adelante va a ser la discusión Congreso-Convención, porque el Congreso limita la convención. Cuando los 34 constituyentes díscolos dicen, oye, queremos liberar a los presos de la revuelta, lo que están haciendo es creer que tienen facultades legales para hacer una ley de indulto, de amnistía, que solo la puede hacer el Congreso. Entonces, ahí va a haber una disputa. ¿Y qué va a decir la presidenta del Senado, Yana Proboste? ¿Se va a pelear con la Convención Constitucional? Y por lo tanto va a perjudicar su campaña presidencial. O sea, hay muchos elementos que van a estar dando vuelta y por lo tanto es muy relevante que la derecha, y en esto ya me salgo de Chile Vamos, Partido Republicano, los partidos de Chile Vamos, los independientes, acuerden una lista parlamentaria potente, potente, y en esto quiero dar 2 avisos. Primero, con liderazgo potente. Yo creo que la lista de Vamos por Chile, que era la constituyente, fue más bien regular, salvo en algunos sectores de Santiago, los candidatos a lo largo de Chile no eran personas especialmente conocidas o grandes liderazgos políticos, pero además una derecha que salga a disputar todos los distritos de Chile y no el distrito 11, porque el problema que hemos tenido en los últimos años es que todos quieren, lo dijo Pablo Longueira, con quien yo he diferido en los últimos 10 entrevistas que ha dado, yo creo que no la chunta ni una, pero en la última entrevista que dio en la segunda, que fue ayer o antes de ayer, dijo, oye, todos quieren ser candidatos por la comuna del rechazo. Entonces, cuando tú tienes a un candidato presidencial que la última semana antes de las elecciones se toma mediodía administrativo para apoyar a la candidata alcaldesa de Las Condes, cuando tú tenías disputándose Santiago, Maipú, Independencia con Juan Carlos Gasmuri, o sea, ese fenómeno Distrito 11 es importantísimo que lo superemos para la parlamentaria, porque si no vamos a tener muy buenos candidatos en el Distrito 11, pero en los otros distritos vamos a perder por goleada. En distritos como el 13, como el 9, no sacamos constituyentes. No, es que los constituyentes, a nosotros los otros constituyentes nos fue pésimo. Si tú lo vas analizando por regiones, es que es una vergüenza. Yo trataba de buscar gente y muchos no llegaban al 1%. O sea, eran unas votaciones que tú decías, no es que perdió por un pelito, es que no llegamos al 1% por candidato. Entonces, yo tengo un cariño tremendo por la Connie Juve y la Marcela Cubillo. Tremendo. Las dos son panelistas del programa, o sea, les tengo buenas, somos amigos, me caen bien, la encuentro grande en liderazgo. No entiendo por qué las dos fueron por el 11. Pero probablemente si la Connie iba por el 11 y la Marcela por otro, salían las dos. que la Marcela salió muy Hubiésemos bien. metido uno más en el 11. Y esto es lo mismo con la cuestión de los aportes. Yo esto se lo digo a la gente que aporta. Si usted mete en el sitio 11 100 millones de pesos en las campañas y en el 13 mete 50, va a sacar 4 en el 11 y 1 en el 13. Si mete 50 en el 11, o sea, la mitad, va a sacar los mismos 4. O sea, la derecha igual va a tener 4 constituyentes, pero si mete 100 en el 13 puede sacar 2 o 3. Entonces, hay que romper ese fenómeno, Distrito 11, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, no por el discurso clasista de hoy, las 3 comunas de rechazo, no, porque la derecha tiene un grave déficit de penetración social, de diversidad social. Hoy día Lavín dijo algo que yo lo encuentro exagerado, pero creo que está bien orientado, cuando dice, oye, yo creo que en mi gabinete la mitad sea de región y la mitad de Santiago, un tercio de colegios particulares, pero un tercio municipales y un tercio particulares subvencionados. El cuoteo lo encuentro un poco excesivo, pero esa señal es muy adecuada. Piensa en el gabinete del presidente Piñera hoy día, no representa a Chile. Son todos de los mismos colegios, estudiaron las mismas carreras, las mismas universidades. Eso no representa a Chile. Y te lo digo yo que salí de un colegio particular pagado. Y quizás las cuotas de la vina, gente de mi colegio, de mi círculo, la perjudique. Bien que la perjudique. Porque no es verdad que los mejores estén solo en 3 comunas. O que los votos que más valgan estén en 3 comunas. No, hay que salir a las comunas populares y para eso armar una lista parlamentaria con buenos candidatos en todas partes de Chile es fundamental, pues si no vamos a tener gente peleando seguir por Las Condes. Y eso te renta poquito. Sí. Ricky, dale. ¿Ahí sí? Sí, Sí, ahí. Hola Tomás, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí llegando de FNM. Bien. Tengo hartas cosas anotadas. Una de las cosas que quería preguntarte, son varias en verdad,
si bien todos sabemos que hay 34 constituyentes que son los que estamos conversando acá, que son los discos los que probablemente ganas de conversar o de danzar o de legislar en la constituyente poco hay, pero sí también es verdad que no alcanzan el cuarto, por ende no tendrían mucha influencia en cuanto a lo que mencionaste tú de ir al Tribunal Constitucional y hacer alguna denuncia, alguna cosa así por el estilo, para bloquear el proceso constituyente. Sí. ¿Qué piensas tú de que tenemos plazos medianamente cortos, muy cortos, sobre todo para un proceso constitucional como el que estamos viviendo, de 9 meses prorrogable a 12 meses máximo, y todavía ni siquiera tenemos esta convención en ejercicio, no tenemos ni siquiera el reglamento hecho? Hay un reglamento que salió de la ONU, que fue como una especie de bosquejo constitucional de reglamento, pero habría que votarlo igual de todas maneras y revisarlo. Sinceramente, yo no le veo ningún futuro a esta convención. Yo creo que es un gastadero de plata y una estupidez, porque no va a llegar a nada, porque no hay ninguna mayoría suficiente como para poner temas en la mesa e ir avanzando su check, 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 y tener algo decente de aquí a que termine el proceso. ¿Tú le ves algún sentido a este proceso? Más allá del gastadero plata que vamos a tener y el gastadero tiempo y la inestabilidad del país y una pila de cosas. Coincido contigo en el diagnóstico de que un parlamento fuerte podría ponerle muchísimo más coto y muchísimo más freno en cuanto al detalle de la norma constitucional que rige las reglas y el límite de la convención, teniendo un parlamento totalmente de izquierda y con 2/3. Aquí ya nos despedimos de Chile y ojalá saquemos todos pasajes, nos vamos de acá, cerremos por fuera y se fue Chile. ¿Qué piensas tú de esos dos parámetros que personalmente los veo frustrantes, por un lado, y por otro lado creo que la derecha ha desaprovechado muchísimo lo que también mencionaste del nuevos rostros en política y renovar sobre todo nuestro sector, que el Frente Amplio lo hizo muy bien en ese sentido, y el Partido Comunista percudiendo también en el Frente Amplio y en nuestros partidos de oposición. Sobre la pregunta muy larga, quería No, poner en pero contexto. la anoté. A ver, dos cosas. O sea, Ya. primero, la pregunta por el sentido me parece que es bien importante, ¿no? Y yo creo, sinceramente, a modo de autocrítica, pero sin tratar de ser como autoflagelante, hoy la derecha ha hecho todo mal, pues no me gustan esos discursos. Yo creo que la derecha tomó muy livianamente el tema constitucional, muy livianamente. Porque en Chile existe algo que es una realidad que no se puede soslayar, que tú no podís obviar, que tú no podís evitar, que es que en Chile existe una discordia constitucional. Alejandro San Francisco publicó en el libro una columna con este título, Discordia Constitucional. En simple, la Constitución no une a los chilenos. Es verdad que esto inicialmente partió siendo un problema de la élite política, o sea, había grupos de la élite política que consideraban que la Constitución era un problema. Lamentablemente eso se tradujo en un sentir popular más o menos mayoritario, basta ver el resultado del plebiscito, y por lo tanto tú no puedes obviar ese problema hay que darle una solución. Ahora, creo yo que la solución es un proceso constituyente con un congreso paralelo, en un año, con todo lo que hemos comentado, con todo lo que decíamos en la campaña del rechazo. Yo creo que no, yo creo que fue un proceso mal hecho, y creo peor que haya sido la respuesta a la violencia, porque da cuenta que la violencia es legítima para producir cambio. Yo creo que eso es un error. Dicho eso, yo creo que el principal sentido, más allá de lo constitucional, que yo creo que técnicamente es imposible, y del punto de vista de nuestra idea, que la constitución que venga sea mejor que la que tenemos, yo creo que el gran sentido que hoy día le podemos dar es una cuestión meramente simbólica. La constitución tiene que ser algo que no genere problemas, que no permita, que no genere una pugna constante entre sectores políticos. Y yo creo que la derecha en eso fue poco creativa. ¿Por qué? Porque es verdad que el proceso constituyente Bachelet a fines del gobierno ya había dejado de ser importante, la gente no lo consideraba prioritario porque había nuevas urgencias, pero era un proceso que estaba en marcha, en que hubo encuentro local autoconvocado, en el que participaron millones de personas, en el que había contenido, y la centro derecha al asumir el gobierno no hizo nada con eso. Yo no era partidario de hoy recibir todo eso, ganar el proyecto Bachelet, tramitarlo y hoy nueva constitución, no, pero tú alguna respuesta constitucional tienes que dar importante. Y la derecha muchas veces se queda defendiendo cosas media absurdas. Por ejemplo, yo creo que el Tribunal Constitucional cumple un rol fundamental en una democracia, yo lo defiendo como institución,
Pero hoy por hoy, el sistema de nombramiento de los ministros del Tribunal Constitucional es absurdo, porque yo antes de llegar al Tribunal Constitucional ya sé cómo va a fallar el Tribunal Constitucional, porque está cuoteado políticamente. Yo conozco ministros del Tribunal Constitucional que son muy valiosos, son gente muy preparada, muy buenas personas, pero que hoy por hoy para todos es un tribunal político. Bueno, ¿y por qué la derecha no lideró una reforma potente por una institución que nosotros consideramos valiosa? Bueno, porque fuimos poco hábiles para comprender que esto era un problema que venía. ¿Por qué la primera solución fue la nueva constitución y no, por ejemplo, hacer muchos cabildos ciudadanos a lo largo del país para recoger contenido y que el gobierno mismo hubiese recogido ideas y hubiese presentado ellos un proyecto de reforma constitucional adelantándose a la izquierda, promoviéndolo en el Congreso, obligándolo a discutir? Toda esa lentitud, toda esa impavidez, toda esa incapacidad de comprender un problema real que se estaba cultivando, que era lo que te digo, la discordia constitucional, hoy día nos tienen un proceso que a mi juicio no es bueno para Chile, pero que el único sentido que hoy día podemos darle es de simbolismo, es decir, oye, nuestro sistema político no estaba funcionando, bueno, tenemos que darle un cauce. Yo insisto, no creo que la constitución que venga sea mejor que la que tenemos, pero sí puede ser una constitución que interpreta a más personas, y por lo tanto va a ser más importante que nunca todos los años competir en las elecciones, ganar las elecciones, porque hoy día vamos a tener una constitución menos garantista de nuestras ideas. Y por lo tanto va a ser más valioso que nunca meter las patas en el barro y ganar todas las elecciones. Yo creo que eso le va a hacer bien a la derecha. Porque una derecha que se dedica todo el tiempo a decir que el proyecto de reforma laboral de Bachelet es inconstitucional, pierde terreno político. Pierde terreno. ¿El proyecto de reforma laboral de Bachelet era inconstitucional? Sí. ¿Es importante que fuese inconstitucional? Sí. ¿Es lo primero que tienes que decir? No. El proyecto de reforma laboral de Bachelet era injusto, era totalitario, obligaba a que las personas se sindicalizaran, negaba la posibilidad de que personas no se sindicalizaran, negociaran con sus empleadores. Era totalitario, era un proyecto socialista. Pero ¿qué dijo la derecha? Es inconstitucional, vamos a ir al TC. Nadie ve en eso una valiosa exposición de ideas y argumentos en virtud de los cuales tú decís, mira, sabes que tienen razón, yo estoy por ello, yo estoy por la libertad laboral, quiero que haya trabajo flexible, que las personas encuentren... Entonces, yo creo que eso le puede hacer bien a la derecha en pegarse una cachetada y decir, oye, hoy día vamos a tener que ganar todas las elecciones, porque no tenemos constitución y no va a tener TC. Y si tenemos TC, va a ser un TC que va a resguardar una constitución que hoy día no te defiende la vida del que está por nacer, el derecho a propiedad, la forma que lo hace esta, la libertad económica, la subsidiariedad del Estado, todo eso probablemente no esté. Entonces, vamos a requerir más que nunca meter las patas al barro. Y sobre los nuevos rostros, yo siempre digo algo para que no crean que defiendo intereses, pero porque además lo creo. La juventud no es una pureza en sí misma. No todos los jóvenes son buenos por ser jóvenes. Yo creo que eso no hay que creerlo. Lo que sí es urgente es que la derecha renueve rostros, y lo renueve en muchos sentidos. Ya les dije lo valioso que es para mí y para el grupo al que represento, la diversidad social. Nuevos rostros no solo gente más joven, es gente de mundos distintos. ¿Por qué la derecha no tiene historiadores, geógrafos, sociólogos, antropólogos? ¿Por qué no tiene teólogos? Porque toda la gente es comercial, civil, derecho, de los mismos 4 colegios, de las mismas 5 comunas. Eso es un déficit. La derecha necesita nuevos rostros en ese sentido. ¿Cuántos liderazgos de derecha son de regiones? Probablemente muy poco. Entonces, esa diversidad, esa renovación tiene que ser generacional, estoy súper de acuerdo, generacional, tirar gallos jóvenes que den la pelea, darse cuenta que los jóvenes hay que tomarse los espacios, nadie puede pretender que llegue alguien en una bandeja y diga, oiga, los coroneles nos aburrimos, le vamos a pasar la UDI a la siguiente generación. No. Usted tiene que dar la pelea, ganarse el partido, tomárselo. Es lo que está haciendo hoy día Francisco Rego y otros en Renovación Nacional, que es muy valioso lo que está haciendo Pancho Rego, la Susana Plan, con Pancho Chaguán. Oye, tomarse el partido, ir a elecciones, ir a dar debate, estar en todos los medios de comunicación que te inviten, promover ideas, ser claro, porque si no, vaya a caer en la insignificancia. Entonces, renovación, sí, de rostros, sí. ¿Qué quiere decir eso? Nuevas generaciones, diversidad social, diversidad geográfica, gente de mundos distintos. Necesitamos más humanistas, necesitamos más personas que vengan de carreras no tradicionales, que piensen más. Yo creo que eso es muy urgente porque son herramientas que nos permiten comprender mejor el Chile real. Un gabinete, por ejemplo, está bien, tienen que estar los mejores. Lo que yo no puedo creer es que los mejores estén siempre en los mismos colegios, en las mismas comunas. O sea, eso no es verdad. Eso no es verdad. Si el presidente Piñera ganó la elección con el 55% de los votos es porque en todas las regiones y comunas de Chile hay gente que piensa como nosotros. ¿Cómo no va a haber gente valiosa en distintas regiones y comunas que puede ocupar cargos relevantes de administración, de conducción política? Entonces, ahí
Yo creo que la penetración social, la diversificación popular de la derecha es una cuestión fundamental para que seamos capaces de volver a interpretar a amplios mundos. Dale, ¿Te puedo? dale, sí, Ah, dale. Sí, dale, dale, dale. bueno, te cuento que voy como candidato a diputado por el Republicano, Distrito 10. Notable. ¿Van a ir por fuera? Sí, probablemente porque no se llegó a acuerdo con Chile Vamos, así que vamos a ir Imagino. por fuera y estamos haciendo hartas cosas. Así que te lo cuento, y no soy ni ingeniero, ni abogado, ni nada de eso, recursos humanos, bilingüe. Así que estamos ahí dando la pelea también, haciendo cosas en FNM, fundacionalmente con la Tere Marino y hartas cosas también en ese sentido. Así que hay renovación, hay. De hecho, estoy en un proyecto también que se llama nuevaderecha.cl y estamos como conglomerando junto a Francisco, la Susana, la Paz Charpentier y muchos otros más, que somos sub 30 y la idea es levantar, es como copiar un poco la estrategia que hizo en su momento el Frente Amplio, Sí, absolutamente. y empezar a agruparnos independientemente del partido, RN, Bópoli, la UDI, qué sé yo, republicano, y estamos haciendo hartas cosas. Soy homosexual de derecha y he hecho harto activismo de ese estilo. Probablemente no sé, no creo que haya escuchado mucho de mí, soy el famoso Facho Cola. Visto Así que nuevamente, porque nuevamente una cantidad de suscriptores y visualizaciones que a mí me sorprende todos los días, entonces, más de alguna vez te he visto. Oye, lo que tú dijiste es algo muy, muy importante, ¿ah? Porque, y a mí siempre me pasa, porque muchas veces yo estoy en Chile Siempre, con una fundación de jóvenes, porque yo estoy en la universidad, y muchas veces nos critican por no estar en política universitaria. Oye, ¿por qué ustedes no van de candidato? Viejo, porque la pega que tenemos es en todos los frentes. O Sí. sea, lo que hizo la Tere de plantar un canal de YouTube que hoy día tiene 120.000 suscriptores, llegar a muchas decenas de miles de personas, es una pega que hay que replicar 100 veces y tener más fundaciones y mejores movimientos universitarios. Todas las pegas son valiosas, todas las pegas son necesarias. La izquierda no solo tiene partidos políticos y 2.500 movimientos políticos y el Frente Amplio cada vez se va subsumiendo en más millones de movimientos, sino que tienen fundaciones, ONG, centros de madre, organizaciones sociales, canales de YouTube, medios de comunicación escrita, radios reales y también alternativas, van a canales de televisión, o sea, todos los espacios son importantes. Entonces, la pega que ustedes están haciendo ahí, Pancho y Rego, yo ahora lo he estado conociendo más, y es una pega fundamental, es una pega fundamental, redes sociales. Necesitamos más Pancho Rego, porque Pancho está haciendo una pega, logró, gracias a Sin Filtro, que logró hacerse bien conocido y está juntando liderazgos jóvenes y eso. Pero lo que tú también decías, Ricky, es súper importante porque yo con las que he conversado que se presentaron a concejal y no salían, decían que la calle además es muy agresiva. O sea, tú necesitas sentir que hay un grupo que te apoya y que va a salir contigo a repartir el volante o explicar la idea, porque si no te da miedo. O sea, salir 5 personas al final te da miedo. O sea, y yo creo que en eso hay que hacer un trabajo, y si tú, Ricky, alguna vez necesitas cualquier cosa o ayudarte a recaudar fondos o también compartir lo que están haciendo, feliz de ayudarlos porque te da miedo al final estar en la calle. Y esa es la pelea valiente que Pancho Rego, por lo menos en Sin Filtro, decía todo el tiempo, que nosotros nos vamos a atrever a nuevamente tomarnos la calle, pero hay que pensar que esto es una reflexión mía, pero uno se está enfrentando con una calle que hace 30 años, cuando salió Longueira a la calle y todo, no te enfrentaba, porque uno quisiera o no quisiera, estaban los detenidos desaparecidos, los jefes sindicales estaban más silenciosos porque le tenían miedo a las Fuerzas Armadas, tenía jefes sindicales que se habían ido, entonces saliste a enfrentar una calle que no estaba tan cruenta, estoy hablando post gobierno militar, pero en una calle que estaba tan potenciada por la izquierda como está ahora, porque ahora la izquierda se reactivó absolutamente, o sea, está en todas partes. Y Y yo creo tenía además, Francisca, tenía un punto, hay una frase que dice Gladys Marín muy notable, ¿eh? Gladys Marín, una persona muy de izquierda, el 93 o 90, 99, 99 cuando fue la segunda vuelta a la Lavín Lago, dijo, esto es lo peor, la peor herencia del gobierno militar, Lavín ganando las poblaciones. Porque gobierno militar tuvo una gracia, puede tener muchas críticas y muchas gracias, yo voy a mencionar solo una, política, que es que atravesó transversalmente el país. La derecha pre-gobierno militar era el 22% de Chile. Post-gobierno militar era el 45% de Chile. Y tú tenías gente derecha en las poblaciones, en el mundo evangélico, en el mundo rural, en el norte y en el sur, en el mundo mapuche. O sea, eso tenemos que recuperarlo, esa penetración social.
porque sabéis que si no, te empezáis a encerrar en un mundo que ya piensa como tú, y que no sale de sus paredes. Entonces, lo que tú planteas es fundamental, oye, volver a la calle. Yo creo que ese fue nuestro error. Nos creímos muy rápido el cuento. Y había que recordar que Chile sí era un país de izquierda y finalmente el gobierno de derecha, por decirlo así, el primer gobierno de derecha no había llegado necesariamente por la democracia. Y creo que nos creímos el cuento muy rápido, que la gente se había convencido de las ideas muy rápido y se nos olvidó que eso es una pega continua. O sea, tú tienes que ir a la población a presentar una idea, pero después quedarte ahí y defenderla. Y creo que ahí es donde nos perdimos. En el fondo presentamos la idea, creímos que la encontraron buena, funcionó y nos fuimos. Oye, y un comentario adicional incluso. Cuando uno tiene la convicción de que tus ideas son las mejores para Chile y que le hacen bien a las personas, porque al menos mi ideario político centra su acción en la persona humana, tú no solo vas a ir a la población a ganar votos, tú vas a transmitir ideas que va a hacer que la vida de las personas sea mejor. Si la pega que hacía Guzmán, Pablo Longueira, cuando iban a poblaciones, no era simplemente, oye, acá hay un bolsón de votos, ya me los gané, check, 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 tengo 50.000 votos en estas dos comunas, me voy a la otra. Era una pega humana muy profunda. Era, en términos católicos, un apostolado. Y tú eso tienes que recuperarlo, porque eso te permite conectar con las personas. A mí me tocó acompañar a un amigo que se llama Jorge Acosta, que fue candidato a concejal por Santiago el 2016, para la elección municipal del 2016, cuando ganó Alessandri. Jorge Acosta era la primera vez que iba candidato, tenía 30 años, es médico, nació en la población La Bandera, fue al Instituto Nacional, estudió medicina en la Católica, hoy es médico cirujano, fue candidato a concejal, salió primera mayoría, independiente en Cupo RN, fue un gallo que se dedicó 3 meses a ir todos los santos días a centros de adulto mayor, centros de madre, organizaciones sociales, ferias libres, y vamos, etcétera, etcétera. Iba y volvía, y que era lo único que decían, oye, no queremos políticos que vienen 2 meses antes de la elección a pedirnos el voto y nunca más desaparecen, nunca más aparecen hasta que tenemos reelección. Entonces, bueno, nosotros el primer año Jorge al final renunció porque se fue jefe de gabinete Arturo Zúñiga cuando empezó la pandemia. Entonces tuvo que renunciar porque eran incompatibles los cargos con la Concejalía de Santiago. Pero el primer año, me acuerdo, nos dedicamos a volver a las ferias, a volver a los centros de madre, a agradecer el apoyo. Porque acá hay un lazo humano, un vínculo personal que es muy importante, y eso hay que cultivarlo porque no son solo votos, sino también, y sobre todo, personas a las que hay que convencer. Oye, yo lamentablemente, Francisca, como te había comentado, tengo una reunión en breve. Solamente, entonces, tu visión general de esta convención. Ya tenemos claro que no va a salir una mejor constitución, pero ¿te queda algo de esperanza o una visión más bien que, porque el plebiscito de salida también hay que ver qué va a pasar con eso, porque también lo están tratando de votar, así que también va a ser un tema, pero algún grado de esperanza, lograremos que la constitución sea un poquito más minimalista y no se metan todos los temas, o... Yo esperanza siempre. Respecto al proceso en concreto, yo creo que hay que apostar a algo como lo que tú planteas, o sea, que la Constitución diga lo más fundamental, pero la menor cantidad de cosas posible, de modo que todo quede entregado al debate y a las próximas elecciones y al trabajo que hagamos de cara al futuro. Yo creo que la Convención Constituyente es un desafío tremendo hoy día, pero es una arista del problema que tenemos cultural y social como derecha, y por lo tanto el trabajo no puede limitarse a eso. Y no tenemos que tener máscaras. Yo el otro día le comentaba a un amigo, puede ganar Piñera, puede que a fin de año gane Lavín, que es mejor que gane Jadwe, es mejor que gane Lavín que Jadwe, yo eso siempre lo voy a decir, y por eso no me gustan los discursos, oye, yo en segunda vuelta no voto ni cagando por Lavín, bueno, que te vaya bien, yo entre Jadwe y Lavín no me voy a perder un segundo, pero que gane Lavín no nos va a solucionar el problema, nos va a solucionar un problema transitorio, quizás es mejor porque no va a haber comunidad, ok, pero el problema de fondo cultural, social, es una cuestión que hay que darle mucha vuelta, trabajar a largo plazo, y la convención apostar a llegar a acuerdos con gente razonable, acuerdos en temas fundamentales, no creer, no dar todas las peleas porque termináis delegitimando, elegir los 3 temas centrales que te parecen fundamentales, ser capaz de activar a la sociedad civil y que al final la convención constitucional lo mejor que tenga es que sea un espacio que permita una refundación de la derecha con ideas muy claras, con penetración social, con liderazgo valiente, con ganas de permear popularmente el país, entendiendo que los desafíos que vienen son culturales, son sociales, son de largo plazo,
nuestra idea no van a estar listas el próximo año, no vamos a convencer al 50% más uno en 5 años más, sino en 25, y por lo tanto ese debe ser el compromiso, y en la convención, aportar a nuestros convencionales, apañarlo, porque hoy piensen lo fome que debe ser el convencional constituyente sin un tercio de derecha, con gallos que poco menos creen que eres un asesino violador de derechos humanos, apañarlos, dotarlos de contenido, ayudarlos desde la sociedad civil, y apostar a que la constitución sea lo más razonable posible, entendiendo la composición de la convención, pero tratando de asegurar temas fundamentales como lo es el modelo económico, como es el derecho a la propiedad, el libre emprendimiento, el derecho de los padres a elegir la educación de su hijo, el Estado de Derecho, o sea, cuestiones que son muy fundamentales, que te pueden permitir que aunque Chile vire un poquito a la izquierda, se haya un Estado de bienestar, una socialdemocracia, tengamos espacio en que la sociedad civil pueda seguir influyendo y Chile pueda seguir progresando, porque al final lo que está en juego, mal que mal, es las próximas generaciones y la vida de los chilenos de 20 y 30 años más. Oye, muchas gracias, Tomás, te pasaste. Sabemos que tenés que ir a otra reunión, pero muy productiva y aprendimos mucho con esta charla.